Bueno, pues les estaba diciendo que hoy es la víspera de la festividad nacional en la cual se celebra a la bandera mexicana. Y quiero comenzar mi exposición de hoy con una protesta, con una que podríamos llamar también queja o crítica muy fuerte a algo que yo llamo el analfabetismo histórico. Y por esa razón titulé a la sesión como La otra historia de la bandera. Y para que no resultara muy largo, no le añadí el subtítulo, La que nunca te han contado. Probablemente entre ustedes, mis alumnos más antiguos, haya alguien que ya me escuchó alguna vez una amplia explicación sobre ese asunto de la bandera nacional y su verdadero significado, pero de Mauricio, cualquier manera, nunca está de más la repetición, el repaso, la ampliación, la profundización sobre un tema tan apasionante, tan histórico, tan determinante como lo fue y debería serlo, aunque hay que reconocer que ha dejado de serlo en gran medida. ¿Y cómo es que me atrevo a decir que este día ha dejado de ser relevante en el ánimo, en el conocimiento, en el comportamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país? O mejor dicho, de los habitantes de este país, porque para merecer el título de ciudadano, cuando menos debería conocerse el significado real de cada uno de los tres colores de nuestra bandera trigarante, el verde, el blanco y el rojo. Y mi crítica comienza de esta manera. Hay un organismo eh, que prefiero no citar por su nombre en este momento, pero lo conocerán cuando les envíe el material escrito, que lanzó una encuesta a escala nacional. Y en esta encuesta hizo una primera pregunta y contestaron miles de personas porque es una plataforma en Internet muy amplia, con muchos seguidores, muy vista, con mucha frecuencia. Y la pregunta que lanzó este organismo a, a miles de personas y de las cuales contestaron muchísimas fue esta. ¿A qué me llama como mexicano la celebración del Día de la Bandera? A continuación, les voy a compartir lo que contestaron estas personas encuestadas en una especie de resumen cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo, respecto de esta pregunta que reitero. ¿A qué me llama como mexicano la celebración del Día de la Bandera? Vamos a ver las respuestas que dan la inmensa mayoría y al final de explicarlas, o mejor dicho, de referirlas, tal como fueron dadas por docenas de miles de personas, voy a hacer la crítica conducente a esta manera, ¿cómo diría yo?, tan especial de contestar una pregunta tan importante. Y por especial no quiero decir ni culta, ni distinguida, ni ilustrada, ni conocedora, sino exactamente todo lo contrario. Vean, una respuesta que encabeza la pregunta, la respuesta a la pregunta es, número uno, a sentirme orgulloso de ser mexicano. Veo mi bandera y me siento orgulloso de ser mexicano. Otra respuesta. La bandera es la representación de todos nosotros como país, por lo que tenemos que respetar y celebrar este día para que las nuevas generaciones aprendan lo que es un país y el respeto que nos debe merecer como ciudadanos.
Otra, la tercera. Me reservo mis comentarios ya que las haya leído todas. Otra respuesta, identidad y amor al extraordinario país en el que nací. Otra, la cuarta, a tener muy presente que soy mexicano, nuestra patria, nuestras raíces, nuestra historia, nuestras tradiciones, cultura, valores, el amor por México. Otra más, a recordar y valorar los sacrificios de muchos mexicanos por lograr una patria y por lograr libertad. Otra, a trabajar por mi país y estar orgulloso de mi tierra. Otra más, a honrarla como se debe y recordar que somos una gran nación a pesar de los malos gobernantes. Penúltima respuesta importante, a luchar por un mundo más pacífico, tolerante y respetuoso de la familia. Y la última respuesta que vale la pena mencionar, a meditar lo que significa el amor a la patria, lo que significa esforzarnos por ser mejores ciudadanos, a conocer y tener en aprecio los símbolos patrios, a vivir y transmitir las virtudes de un patriotismo bien entendido. A ver, queridos amigos, lanzo una pregunta al grupo para que la conteste el que quiera. ¿Qué impresión les deja esta serie de respuestas si consideramos el verdadero significado de los colores de nuestra bandera? ¿Qué sabor les deja? El que quiera contestar. Antes de yo señalar a quién, a ver, digamos, Emanuel, ¿ningún comentario? Emanuel escribió ninguno. Emilia, ¿qué sensación te deja esta serie de respuestas? Prende tu micro. Sí, pues se relacionan algo con el verdadero significado de la bandera, pero tampoco recuerdo, porque sí lo sabía, exactamente el significado, nomás que sé lo fundamental de nuestro país estaba reflejado en la bandera. Por ejemplo, el blanco significaba la religión católica de todo el país. El rojo y el verde no los recuerdo. Pero se relaciona algo de lo que están diciendo, o sea, cuando dicen que valores, que la familia, que todo eso, No, pero pero esto es no de me acuerdo. manera explícita, o sea, de modo explícito, en alguna de estas respuestas está explicitado el significado de los colores. No total, no, En ninguna, no, en no, no, ninguna. ninguno, no. Dice por ahí alguien que no le dejó ningún sabor, ningún color, sino que, sí, dice Manuel, pues no me deja ningún sabor, pues sí, está totalmente insípido, ¿no? Es que ya no enseña nada, ya no hay civismo, quién sabe algo. Yo eso lo aprendí en tercero de primaria y teníamos un libro que se llama Y yo te digo, y aparte mi papá me lo platicaba, pero ya no me acuerdo los otros significados. Bueno, voy a ir recorriendo cada una de las respuestas y voy a ir haciendo mi comentario, a menos que alguien más Doctor, quiera dar su opinión. ¿Quién dijo que bueno, yo no? quiero hacer un comentario, Sí, doctor. Pablito, adelante. Yo creo que la respuesta está en base al conocimiento que tiene la gente y eso Ajá. significa un conocimiento muy bajo. No saben la historia y como usted, nosotros estamos con usted en la otra historia, la que cuenta la verdad, entonces, pues no se puede esperar otra cosa de la gente, ¿no? Es definitivo lo lo que sucede. Y eso, como en eso, pues es casi en todo.
Desgraciadamente sí, muy atinado tu comentario, Pablo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Bien, voy a ir comentando cada una de las respuestas, pero ya considerando una visión crítica. Bueno, no resisto las ganas de preguntarte a ti, Ricardo. ¿Sí escuchaste lo que dijeron la gente? Prende tu micro. A ver, pues llegué un poquito tarde, pero sí estaba escuchando la mitad de ello. Entonces, a ver, no sé si me escucharon. Ahora Sí, sí. escuchamos Ok. bien. Mire, yo hay algo que he aprendido. Nos están destruyendo toda forma de conocimiento de lo que es México. Ujú. Y sin ese conocimiento, inclusive hasta la bandera, se vuelve en algo etéreo, en algo que no tiene Consistencia. consistencia. Entonces, eh, pues ahora sí que sin consistencia, si ni siquiera entendemos lo que es la bandera, ni entendemos de dónde viene, no entendemos de dónde viene el país, nuestro patriotismo, el patriotismo de la mayoría de la gente se vuelve en una actitud patriotera y no Bien, patriótica. correcto. Entonces, no creo que sea necesario agregar más. O sea, tú lo que captas es un patrioterismo Sí, ramplón, sí. Nada superficial. más un gritar Viva México, pues qué bueno, qué padre, pero ¿y qué haces con ese Viva México? La mayor parte no, pues seguir gritando, pues qué padre. Pues sí. ¿No? Como aquel pescador al que el sabio le pregunta, ¿y qué haces? Y el pescador le dice, pues pescando, ¿qué no ves? No, te estoy preguntando que qué haces. Pues saco peces, ¿y para qué? Pues para comérmelos o para venderlos. ¿Y para qué los comes y los vendes? Ah, pues para seguir pescando. Pues sí. Así estamos, ¿no? A ver, Profe, Gloria, ¿cuál sería tu tengo, comentario? Perdón, oh, Oliva. Sí, Oliva. disculpe, es que no hay manera de que ponga mi manita y estoy tratando aquí con mi manita esta. Ah, bueno, ok. Sí, disculpe. Bueno, pues yo tengo un comentario que no solamente en México están las situaciones como están, sino creo que en todo el mundo, incluyendo aquí Estados Unidos, como sabemos, cómo se han deteriorado monumentos, los han destruido monumentos históricos, refiriéndonos a la fe, y eso es un atropello que se está dando cuando ya se desgasta la humanidad en tantas ideologías. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Sí. Oh, perdón, es que acá mi teléfono me dio un señales medias raras. Pero en ese atropello de enseñar tanta ideología y tanta cosa que se están destruyendo, ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Cómo se está destruyendo la humanidad, ahí por decir muy reciente lo de las bendiciones de parejas. Entonces, hay un mensaje muy fuerte, me parece, de un obispo de allá de Ecuador. Dice, yo cuando caso a una pareja, hombre y mujer, les digo que si van a aceptar los hijos que Dios les mande, pero aquí, ¿qué les voy a decir? Entonces, es un volver a ese lodo cuando no tenemos esos valores, cuando creemos que el cielo no hay nada que hacer. A Dios es tan bueno que me va a llevar, igual me porte bien o me porte mal, no, pues, ¿para qué me esfuerzo? Entonces, se está vendiendo muy barato, todos los valores Ujú. no están existiendo, se los están llevando entre las patas, por Dios. bien. Dios. Anita, Gloria, ¿cuál sería tu comentario?
Yo observo que mientras más ignorante un pueblo, más sometido, doctor. Claro, muy bien. Ya. En En cuanto a resumen, más ignorancia, más tiranía y más esclavitud. así es. A ver, vamos a ir repasando. Sentirme orgulloso de ser mexicano. Y bueno, ¿y qué significa ser mexicano? O sea, ¿por qué tengo que sentirme orgulloso de ser mexicano y no de ser francés o español o ecuatoriano o neozelandés? ¿Sí? ¿Cuál es la raíz del orgullo de ser mexicano? Así que esto es una respuesta absolutamente superficial y sin ningún contenido. Luego dice la segunda, la bandera es la representación de todos nosotros como país. Falso. México es una nación. ¿Mm? No hay que confundir país con nación. Nación es una identidad de raza, lengua, religión, cultura. De cierta forma también valores y principios. Y un país es un sitio geográfico. Entonces, por ejemplo, se puede decir que hay varios países en la Rusia actual que no forman una nación, sino que forman un conglomerado sujeto a la bota militar del Kremlin. Muchos países juntos no forman una nación, aunque se llamen de la misma forma. Por ejemplo, los armenios están sometidos a los turcos. Entonces se puede hablar de la nación armenia que carece de territorio por el genocidio que los turcos hicieron contra ellos. Entonces, yo quiero que quitemos de nuestra mente un término geográfico y pongamos el término real con el cual nos debemos referir a nuestra nación o a cualquiera otra. Nación. No, Nación. ¿me puedes repetir nación? ¿El Nación significado exacto? Sí, o es para... la unidad de un grupo humano, pequeño o numeroso, de lengua, raza, religión, cultura y valores y tradiciones. Muy amable, gracias. Bien. Entonces, dice que por lo que tenemos que respetar y celebrar este día para que las nuevas generaciones aprendan lo que es un país. Por favor, pues toman una clase de geografía de tercero de primaria y ahí te dicen que es un país y difícilmente te van a decir en los libros de texto de hoy qué cosa es una nación. A lo mejor lo llegas a saber hasta la universidad, si bien te va. Y el que las nuevas generaciones y el respeto que nos debe merecer como ciudadanos. Bueno. Y otro, identidad y amor al extraordinario país en que nací. Y bueno, y no es extraordinario desde otros muchos puntos de vista, por ejemplo, Hungría, con su historia de más de 1000 años de persecución contra los cristianos, por Polonia, o la misma Austria dentro del conglomerado teutón, o que no es extraordinaria la subsistencia de pequeños países que han salido adelante gracias al heroísmo de su gente, de sus líderes, de sus ciudadanos. Entonces, ¿en qué consiste este extraordinario país? Que ya quedamos que no es un país, es una nación, es la nación mexicana. Otro, atender muy presente que soy mexicano. Nuestra patria, nuestras raíces. ¿Cuáles raíces? A ver, ¿cuáles son nuestras raíces? Muy pocas personas en este país, en esta nación, perdón, muy pocas personas en esta nación conocen verdaderamente nuestras raíces. 50% indígenas, 50% españolas. ¿Y negras? No, los representantes afroamericanos no pasan del 3% de la población. Pero si te vas a Veracruz, vas a encontrar un poquito más. Pero si te vas al altiplano, no vas a encontrar ninguno. En Zacatecas hubo muchos esclavos negros.
Sí, pero no forman una etnia, no forman una Sí. etnia que se mezcle, ¿sí? Ah, El negro sigue siendo negro y solamente se casan entre ellos. Claro, se dan mulatos, pero son una mezcla muy rara en nuestro país, muy rara. La inmensa mayoría de la población es mestiza, hispano, indígena o indígena española. Entonces, ok. el mexicano común de hoy odia a la madre patria, la desprecia. Son los gachupines, los que llegaron y nos conquistaron. Entonces yo les pregunto, ¿ya estabas tú ahí cuando llegaron los españoles a salvarte de la piedra de los sacrificios? ¿Eras una de las víctimas de los sacrificadores aztecas? ¿Por qué dices que llegaron los españoles y nos conquistaron? A ver, de una vez voy a darles un conocimiento príncipe fundamental. Llegaron los españoles y nos engendraron en el vientre de las mujeres indígenas. Y somos mestizos, el 90% de la población. ¿Qué quiere decir mestizo? Sangre indígena, totonaca, chichimeca, tolteca, zapoteca, azteca, náhuatl, tarasca, la que quieras. Y por otro lado, principalmente sangre castellana. Claro, Ah, también de sí. León, también de Galicia, también de Asturias, pero sobre todo de Castilla. Ah, sí. Sí. Ah, El principal mestizaje lo hicieron los castellanos de Castilla. oh. ¿Qué Fueron los ciudades abarcan? contingentes, fueron los contingentes más numerosos en venir a América, sobre todo a México. Y no vinieron a depredar, vinieron a fundar familias. Sí. Y no vinieron a Cas- buscar acá españolas, vinieron a buscar indígenas, Castellanos, vascos y gallegos representan casi el 80% de la sangre española en México. ¿cierto? Principalmente castellanos, pero también en muy alto porcentaje gallegos y vascos. Los gallegos son los de Galicia y los vascos son Ahí, del norte de España colindando con Francia. Bien, entonces nuestras raíces, ¿los castellanos dónde están? Ubicados en España. Centro, centro, norte. Ah, centro, gracias. centro, norte, correcto. Sí. Gracias. Centro. Historia. Bueno, ya quedamos que hay un analfabetismo histórico verdaderamente patético. Tradiciones. Las tradiciones más valiosas se han perdido. ¿Cuáles son nuestras tradiciones más valiosas? Pues nuestra religión, nuestros valores occidentales, cristianos. Bueno, La yo forma pienso. diaria de vivir la religión. Era la Forma forma, diaria de vivir la religión. era la tradición más importante. O sea, Ay, procesiones, las novenas, las cofradías, todo eso que Las teníamos aquí en México. peregrinaciones, pero Peregrinación. con un sentido no de exigencia, sino con un sentido de gratitud, con un Exactamente. sentido de ligazón. Y todas las fiestas las centrábamos antiguamente en Dios y en los santos y en la Virgen, pero todo centrado en la parte religiosa. Ahorita eso queda, díganme cuántas posadas hay que son todo menos religiosas. sí. Si Cristo volviera a nacer, no reconocería que estamos celebrando su cumpleaños, ¿No? ni en las posadas, ni en la cena de Navidad. Tradición, por ejemplo, la que yo viví durante muchos años y que de alguna manera trato de conservar, que es la misa de Navidad, que en aquella época se llamaba la misa de gallo, que era exactamente a las 12 de la noche. Y esa tradición desapareció de la mayoría de las parroquias del país. Ya no digas en el ánimo de la gente.
sino de los mismos sacerdotes. Cultura. Nuestra cultura, entonces, es una cultura mestiza. No es una cultura indígena, como lo pretende el gobierno chafa revolucionario desde 1910 hasta la fecha. No es una cultura indígena, no es una cultura hispana, es una cultura mestiza que toma lo mejor de las culturas indígenas, por ejemplo, la formidable matemática, astronómica y otros muchos conocimientos que tenían los mayas. Por fortuna, no se quedó, aunque ahora parece que se regresa a ello, no se quedó la tradición de sacrificar gente en honor a Ya se Huitzilopochtli, regresó. pero yo creo que en cierta forma ya regresó, con los casi 100 asesinatos al día. Aunque el bulto de Palacio diga que eso no ocurre, que nada más lo publican para desprestigiar a su gobierno, ¿no? Desafortunadamente. Luego, la gente habla de valores. Bueno, pero aquí tengo que hacer nuevamente una distinción muy importante. Distinción entre valores y virtudes. Los valores son los entes. Por ejemplo, la familia es un ente. La familia es un valor. Dios es un ente. Dios es un valor. El prójimo es un ente. Es un valor. Yo soy un ente. Yo soy un valor. La comida con la que me alimento es un ente. Es un valor. Pero es algo totalmente distinto de las virtudes. Y el mexicano común, incluyendo probablemente a muchos de ustedes, confunde valor con virtud, pero no son lo mismo. ¿Cuáles fueron durante toda la colonia, principalmente desde la llegada y establecimiento de Cortés, el mejor conquistador, civilizador que haya dado la historia, superior a Alejandro Magno en muchos sentidos, porque Alejandro Magno fue más un conquistador militar que un civilizador, aunque hay que reconocerlo, Alejandro como un gran civilizador, pero Cortés se dio el lujo de hacer algo que Alejandro no pudo o no supo hacer, a lo mejor porque se murió muy chavito de 33 años. Sí, Alejandro Magno no duró más de 33 años. Se atribuye su muerte a que su esposa celosa lo envenenó, porque en aquella época los varones tenían como amante a otro varón. Entonces, Roxana, en un ataque de celos, lo envenenó y hasta ahí llegó el gran emperador macedónico. Ay, Cortés entonces tuvo era tiempo, también homosexual. Ave sí. María. La ¿Viste? homosexualidad en Grecia fue una de las causas de la decadencia griega. Ah, La caída del gran imperio griego macedónico fue la homosexualidad de muchos de sus jefes, líderes y emperadores, y hasta militares. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, los principales también. valores que prevalecieron en este país, al menos durante 350 años, hasta la llegada de Juárez al poder, y Sí. la instalación de los antivalores masónicos, fueron Dios, patria, familia, prójimo. Dios, patria, familia, prójimo. Y ahora hablarles a los chavos de esto es hablarles en sánscrito. ¿Qué observaron ustedes en la manifestación del día 18? Apoteótica, maravillosa, formidable, pero ¿qué me dolió a mí observar? A toro pasado, en los días subsiguientes a la manifestación. ¿Alguien se fijó? Que casi no había jóvenes, Exactamente, Marta. puro viejito casi. Exactamente. Pura persona mayor a 50 años. Y una Sí, enorme multitud de personas de tercera edad. sí, Ujú. Y sí. jóvenes esparcidos uno cada 100. Cierto.
Algunos niñitos que iban de la mano de su mamá, joven, De que su no, abuelo. obviamente, o de su abuelo, que no los pudieron dejar en casa. Pero ¿dónde estaban los jóvenes? ¿Viendo fútbol? ¿O curándose la mona del sábado? ¿O visitando a la noviecita o al noviecito? ¿O prolongando la pachanga del fin de semana? Pero el joven mexicano no tiene como valor a Dios, no tiene como valor a la patria, no tiene como valor a la familia, no tiene como valor al prójimo. ¿Cuáles son los valores de la juventud actual? No tienen. Sí, sí tienen, pero son contravalores. Ah, sí, eso sí. Placer, dinero, fama y honores. Efectivamente. Entonces, como decía mi padre en el año 2000, poco antes de morir, el mexicano se ha descastado, ha perdido la casta, la prosapia, la raíz de la nacionalidad. El amor por México. Bueno, pero es que México es el nombre, República Mexicana es el nombre oficial de este territorio, de este país. Pero México es muchísimo más que el país. Es muchísimo más que el conjunto de 130 millones de habitantes. México, como fue concebido por Hernán Cortés y sobre todo, a la par con Hernán Cortés, porque él los trajo. Los Los 12, los 12 frailes que vinieron a crear el México civilizado, que llegaba hasta el norte de la Alta California y del otro lado incluía Florida, y que era un territorio más grande, era un territorio de casi 5 millones de habitantes, de kilómetros cuadrados, que nuestras luchas internas masónicas redujeron a poquito menos de 2 millones. Llegaba hasta Alaska, el En puerto una de franja, Córdoba. cierto, una pequeña franja en la costa de Alaska. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es, En un momento más, en un rato más, antes de despedirnos, sí voy a aclarar, entonces, en realidad, ¿qué deberíamos entender por México? Otro, recordar y valorar los sacrificios de muchos mexicanos por lograr una patria y libertad. A ver, si yo les preguntase a 1000 mexicanos al azar, ¿quién diseñó la bandera de México con sus propias manos? ¿Quién la diseñó? Y Don Agustín de Iturbide. sí, bueno, tú ya lo habías escuchado de mí, probablemente. No, y en mi casa mi papá me Ah, lo mira comentó. qué bien. Pero No, ¿cuántos hogares hay o cuántos papás hay como el tuyo? pero y también en el colegio nos lo enseñaban. Yo estuve en un colegio católico y nos enseñaron la historia de Balbear Acevedo. Pero mi papá hablaba mucho de toda la historia verdadera de México, pero necesito ponerme a estudiar para Bien, grabarme más. estar orgulloso de mi tierra. A ver, tierra o nación. La tierra es el terreno, la nación es las personas. No hay que confundir entonces el mapa con el territorio. No hay que confundir la tierra con la nación. A honrarla como se debe. Sí, ¿y cómo se debe? ¿Cómo se debe honrar a la patria? Y recordar que somos una gran nación, a pesar de los malos gobernantes. Bueno, algo de cierto hay en esto. México es una gran nación a pesar de sus malos gobernantes. Pero la palabra malos huele a piropo. Yo diría ¿No? de sus perversos gobernantes, con excepción de unos cuantos. Agustín de Iturbide, Miguel Miramón y en su parte final Porfirio Díaz. Y modernamente el menos peor de todos, Felipe Calderón. Porque cuando menos
El señor sí sabe hablar y sí se nota que es un estadista. A luchar por un mundo más pacífico, tolerante y respetuoso de la familia. Bueno, A ver, ya se quiera. pero ¿por un mundo o por un México? ¿No somos una potencia internacional? Ocupamos el lugar número 15 en términos de economía y en términos de corrupción, en términos de violencia, ocupamos casi el primer lugar. Estaba yo leyendo, escuchando en la mañana un video de unos guerrilleros afganos, sí, de Afganistán, diciendo que el país más inseguro que desplazó a Afganistán de ser el número 1 como país inseguro para su gente y para los periodistas, se llama México. Ay, qué tristeza. Terrible. A meditar lo que significa el amor a la patria. Bueno, ¿qué es eso del amor a la patria? A ver, que estos que escribieron esto me lo expliquen. ¿Qué significa ser mejor ciudadano? Por lo pronto, ¿cuántos ciudadanos realmente vamos a ir a votar el 2 de junio para tomar las riendas de nuestra historia? El gran partido a vencer no se llama Morena, se llama Apatía. abstencionismo, apatía. México es una, ahora sí voy a usar la palabra correcta en este caso, México es un país formado por habitantes donde hay muy pocos ciudadanos. Sí, sí. Conocer y tener aprecio de los símbolos patrios. ¿Cuáles son los símbolos patrios? ¿Cuáles son? Y a transmitir las virtudes de un patriotismo bien entendido. Bueno, eso suena bonito, pero ¿qué diablos es ese patriotismo bien entendido? Bueno, ahora, ¿en qué ha desembocado? ¿Qué nos ha sucedido como nación mientras el país está ensangrentado? Nación, los habitantes, país, el territorio, con la inseguridad, la corrupción, la pérdida del Estado de Derecho, la ausencia de servicios médicos, la ausencia de educación. Ocupamos el lugar número 36 en excelencia académica en el continente. Debajo de Honduras, por debajo de Nicaragua, por debajo de El Salvador, no se diga, por debajísimo de Costa Rica, que ocupa el primer lugar. Es ridículo que un país tan formidablemente dotado como este, de todas las riquezas habidas y por haber en términos de territorio, no tengamos educación. La educación, si lo medimos en grado escolar del promedio de los habitantes de ese país, no supera el segundo de primaria. ¿Tanto? Pues hay que ver cómo escriben en WhatsApp, cómo escriben en Facebook, cómo escriben en las redes sociales. Hace mucho tiempo, cuando yo empezaba a incursionar en redes, me tomaba la molestia de corregir todo lo que podía corregir, hasta que llegó un momento en que me di por vencido. ¿Por qué? Porque me pasaría todo el día corrigiendo las barbaridades que casi todo mundo escribe. Ya cuando me interesa mucho un mensaje que suelo no entender, le pregunto, dime qué quisiste decir, pero no me lo escribas, platícamelo. Porque a lo mejor si me lo platicas sí te entiendo. Porque como no sabes usar ni puntos, ni comas, ni acentos, ni separar bien las palabras, pues en español lo escribes. Economía. Disculpe, en cuanto a cultura es 36 lugar. 36 países en el continente, No, incluyendo las el lugar islas. que ocupa México. 36, el último. El último. El último. Ave María Purísima. Gracias. O sea, nuestros jóvenes no saben leer,
Nuestros jóvenes no saben escribir, nuestros jóvenes no saben pensar, nuestros jóvenes no conocen su historia, nuestros jóvenes no conocen su fe. Pero todo esto fue creado a propósito por la masonería desde que triunfó en 1917 con la ley, con la Constitución de Carranza. Ahí empieza la mayor influencia carranclana, masónica, contra México. Y ya tenemos poco más de 100 años de una destrucción sistemática del alma nacional. Y no había triunfado en el disculpe, en 1857 o desde el 826 con las constituciones primeras de México. Se te olvida, se te olvida. Iturbide fue traicionado y fusilado. No, sí, pero En eso fue 24, y se instaló en el la primera 24. constitución masónica en 1824. La Ese siguiente mismo constitución masónica, sí, fue la de año. Juárez. Y la siguiente, la de 1917. Y la peor está por entronizarse con el No lo liderazgo vamos a de la... permitir. espero que no. Con el liderazgo de la Claudia Sheinbaum. O No, como le llamo yo. Shitbaum. Tradúzcanlo del inglés. Shitbaum. no sé qué quiera decir. Busca en tu diccionario para que no me obligues a decirlo. Sí Muy bien, entendí, sí entendí. voy a buscarlo. S-H-I-T. Shit. Sí, yo sí entendí, profesor. Muy bien, Martita. Si tuviéramos una buena educación que nunca se ha dado, no tendríamos esos problemas tan graves de inseguridad, ya que todos los jóvenes que se involucran con los delincuentes lo hacen por ambición y por ignorancia. La mentira instalada en el gobierno y en la corrupción. La inseguridad en su máxima potencia, falta de oportunidades reales de crecimiento, falta de agua, negada por los mismos gobernantes que no se ocuparon de prever que iba a haber un periodo sin agua, como lo estamos ya padeciendo. Aquí en la casa de ustedes, en una zona residencial de muy alto nivel, tenemos agua un día y el otro no, en Interlomas. Entonces tenemos que hacer acopio de agua para que no se vacíe la cisterna. Imagínate cómo están en las zonas de Iztapalapa, del aeropuerto, de Nezahualcóyotl, de toda la parte pobre del DF, que es la gran mayoría. Están comprando pipas y decía hoy una persona que me dio tristeza escuchar lo que decía, pagamos más de agua que de renta. Y así estamos todos en la colonia. ¿Ustedes creen que esto fue casualidad o fue un error o fue intencional? Intencional. Claro que sí. Falta de justicia real a quienes la solicitamos. Privan los antivalores, la inseguridad, la corrupción desbordante y principalmente estamos ayunos de la palabra de Dios. Hecha conducta, hecha decisiones. La palabra de Dios hecha proyectos de vida cotidiana y proyectos de vida a mediano y largo alcance. No, Dios no está ya tomado en cuenta por la inmensa mayoría de la población. Hay criminales en el gobierno. No, es al revés. Los criminales, todos ellos, están en el gobierno. Y todos los que están en el gobierno, sobre todo de Morena, son criminales. Por eso son narcotraficantes. Y son asesinos. Y son jefes de pandillas secuestradoras. Y son corruptores y son corruptos. Y hacen negocios megamillonarios, comenzando por los hijitos del presidente. Me dio mucho gusto ver la aclaración que hoy hizo el New York Times
no tenemos no tenemos ninguna indagación directa sobre la persona del presidente de México. Punto. Pero no dijeron que no tienen una investigación directa sobre los hijos del presidente, porque esa va. Esa está en curso. Y nomás que termine el periodo, a ver cómo le va a este monstruo. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a honrar nuestra patria, nuestra bandera, nuestra nacionalidad mexicana? Simplemente aterrizando los significados concretos, los significados correctos, los significados reales y verdaderos que Iturbide dio a nuestra bandera. Verde, independencia respecto de cualquiera otra potencia extranjera. No es nada más verde independencia, no. En la explicación manuscrita que da Iturbide, escribe respecto de toda otra potencia extranjera. Blanco, religión católica apostólica romana con exclusión de toda otra forma de religión. Eso le costó la vida a Iturbide. Y rojo, la unidad de todos los mexicanos sin importar etnia, raza, lengua, religión o cultura. Todos los nacidos en México nos une la sangre, bien sea por mestizaje directo o por mestizaje cultural. ¿Unidad de todos los qué? De todos los mexicanos, de todos los ok. nacidos en este territorio, en este país, para formar esa gran nación representada en el color rojo, que significa unidad, unión por la sangre o por el mestizaje cultural. Gracias. Yo reduciría a un solo rubro, claro, son muchos, pero me conformo con que todos nosotros, a partir de ya, de aquí al 2 de junio, nos dediquemos a convencer a la gente de ir a votar. Y de ir a votar de manera informada. Por la única persona que nos guste o no, puede detener la caída en el abismo. Y nos guste o no, se llama Xóchitl Gálvez. Y no es Santa Juana de Arco, ni mucho menos. Pero es lo que hay. Y es lo menos peor. Volver a votar por Morena o por cualquiera de sus morenarcos es condenar al país al suicidio, a la inanición y aún a la desaparición. Bien, ahora me excedí un poquito más en mi exposición, pero aún tenemos un ratillo para que puedan hacerme preguntas, comentarios, aportaciones, todo lo que gusten, por favor. Adelante.